Las claves del Título 8 de Inmigración en Estados Unidos. Con el fin del Título 42, que expulsaba de inmediato a los migrantes en la frontera de Estados Unidos con la excusa de la pandemia, las condiciones para extranjeros no son las más favorables bajo la que siempre ha sido la política migratoria estadounidense. El Título 8, este extenso código de la década de 1940 y que también estuvo vigente durante la pandemia, establece deportaciones y también expulsiones sin necesidad de la orden de un juez, sanciones a extranjeros sin permiso de estadía y todo lo referente a asilos y programas humanitarios. Bajo el Título 8, que entró en vigor el día viernes 12 de mayo, más de 1 millón de extranjeros fueron detenidos en la frontera durante el año 2022, de los cuales más de 290,000 fueron declarados inadmisibles, según cifras oficiales. Estas son las claves de la aplicación del Título 8, que durante décadas ha sido enmendado y ampliado por los gobiernos, y que incluye también nuevas medidas que funcionan a partir del viernes, decretadas por el gobierno de Joe Biden. 1. ¿Quiénes pueden solicitar asilo y deben aprobar la entrevista de miedo creíble? Los extranjeros tienen derecho a solicitar asilo en Estados Unidos y para ello deben aprobar la entrevista de miedo creíble de persecución o tortura para que las autoridades migratorias les permitan presentar su caso ante un juez. Si el solicitante de asilo no puede demostrar que su caso tiene los suficientes argumentos de que enfrenta esas amenazas, el Título 8 permite su expulsión. 2. ¿Cuáles son las restricciones para los que evadan caminos legales? Desde este viernes, el gobierno de Biden implementa una norma que considera no elegibles para solicitar asilo a aquellos extranjeros que no utilicen las nuevas vías legales para ingresar al país. Exige que los solicitantes utilicen la aplicación móvil CBP One para agendar una cita, que les permitirá presentarse en un puerto fronterizo. 3. ¿Qué pasa si llegan los inmigrantes primero a otro país que no sea Estados Unidos? Los extranjeros que hayan pasado por un tercer país como México, Canadá o países centroamericanos antes de llegar a la frontera estadounidense y no hayan solicitado asilo en este territorio, no son elegibles para solicitar el amparo en Estados Unidos. 4. ¿Qué opciones tienen los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses? Los ciudadanos de estas nacionalidades en búsqueda de asilo están sujetos a presentar sus solicitudes a través de un programa humanitario establecido recientemente por el gobierno de Biden, que se puede hacer a través de Internet. Los solicitantes de estos 4 países que no hayan pasado por este registro inicial corren el riesgo de ser regresados a México para posteriormente ser expulsados de México. 5. ¿Quiénes pueden ser deportados o expulsados? Además de aquellos que no son elegibles para el asilo, el Título 8 autoriza a las autoridades migratorias a deportar o expulsar a los extranjeros que no tienen autorización de permanecer en suelo estadounidense y son declarados inadmisibles. Buscar un mejor futuro en Estados Unidos por condiciones de pobreza o falta de empleo en sus países no es una base legal para quedarse en el país tras ingresar de forma indocumentada. 6. ¿Qué pasa si el inmigrante trata de llegar a Estados Unidos por mar? Los extranjeros que intentan migrar irregularmente a Estados Unidos a través de medios marítimos peligrosos no serán elegibles para los beneficios del alivio migratorio humanitario establecido en los últimos meses para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, según el DHS. 7. ¿En qué consisten las deportaciones aceleradas de inmigrantes? El Título 8 permite a partir de este viernes deportaciones aceleradas en cuestión de días o semanas, según el DHS. En este sentido, Estados Unidos también ha aumentado drásticamente la cantidad de vuelos de deportación por semana, incluyendo vuelos a Cuba que se reanudaron a finales de abril, después de una pausa por la pandemia. El número de vuelos semanales se duplicará o triplicará para algunos países, advirtió el DHS. La agencia ha suscrito acuerdos con varios países que permitirán devolver a sus países de origen a los extranjeros que lleguen a los aeropuertos internacionales de la región con la intención de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos. 8. ¿Qué pasa con las entradas ilegales por el hueco? ¿Y cuáles son las sanciones penales? El Título 8 establece sanciones penales por el cruce sin inspección a través de brechas en la barrera fronteriza, el llamado hueco.
o por reingresar ilegalmente después de la deportación. Las sanciones van desde 5 años de prohibición de ingreso a Estados Unidos por entrar de forma indocumentada y ser declarados inadmisibles. Para aquellos que reingresan de forma indocumentada tras ser deportados, las prohibiciones pueden ser de hasta 20 años o incluso ser procesados y enfrentar cargos penales. La pena máxima es de 2 años de cárcel en una prisión federal. 9. ¿Qué pasaría con los niños inmigrantes indocumentados? Los únicos migrantes que actualmente son eximidos de la aplicación del Título 8 son los niños que cruzan solos la frontera y niños abusados, entre otros programas que incluyen menores. Los menores no acompañados que son hallados por CBP son entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, que asume su custodia mientras son reunidos con sus familiares o tutores dentro del país.